La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. De este programa que se denomina Voces sobre la Mesa. Les saluda Adalid Arciénega, el coordinador general de los medios de comunicación de la Red ACLO de Bolivia. Me acompaña como todos los viernes desde Honduras, allá por el continente donde sentimos una temperatura muy elevada. Mi compañera desde Radio Progreso es Yolani Pérez. Yolani, un gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, Adalid, un gusto saludarte y también a saludar a los amigos y las amigas que a lo largo de esta América Latina y el Caribe están pendientes. Tan altas las temperaturas que en muchas ocasiones llegamos a los 43, 44, incluso 45 grados Celsius. Ese es el ambiente normalmente en Centroamérica. Y bueno, el termómetro también está muy alto en otras regiones del país y no necesariamente, Adalid, por las condiciones atmosféricas, sino las condiciones sociopolíticas de cada uno de los países. Y hoy, en este programa de Voces sobre la Mesa, llevaremos análisis de un país que hoy por hoy ocupa los titulares de grandes medios de comunicación y que mucha de la atención se ubica ahí. Estamos hablando de Venezuela en este proceso de elecciones generales, menos de 10 días ya para estas elecciones previstas para el próximo 28 de julio. Bien, nos acompaña y está en sala junto a nosotros una persona que nos va a contar de qué se trata, cuál es el panorama electoral en Venezuela a unas semanas o a cortos días, como tú lo decías, de las elecciones presidenciales. La presento. Ella es Ingrid Jiménez, es politóloga, doctorada en ciencia política en la Universidad Central de Venezuela, investigadora, profesora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y el Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Además, ella es secretaria ejecutiva de la Red de Centros Sociales de la CEPAL. Cuánto gusto poder conversar contigo, Ingrid. Bienvenida acá a Voces sobre la Mesa. Buenas tardes, pues el placer es mío compartir con ustedes este espacio para discutir un tema que es tan importante para nosotros y para América Latina como es la próxima elección presidencial. Creo que es importante tener en cuenta, Ingrid, algunos elementos los cuales podemos profundizar en tu análisis. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha fijado las elecciones, como hemos mencionado ya, para el 28 de julio. Se adelantó porque normalmente no se daba en esta fecha y se da en el marco del cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez. También hay 10 candidatos presidenciales, todos hombres, incluido el actual presidente Nicolás Maduro, que aspira a su reelección. Es importante otro punto que también Corina Machado, bueno, una lideresa de oposición en este país, se ha movido a lo largo y ancho de Venezuela sin ser oficialmente candidata. ¿Qué otros elementos son importantes tener en cuenta, Ingrid, para analizar este contexto de tanta polarización, de tanto enfrentamiento allá en Venezuela? Bueno, quiero comenzar recordando un poco lo que fueron los acuerdos de Barbados. Eso fue en octubre del año pasado, para poner más en contexto el por qué las elecciones en julio, porque uno de los puntos de ese acuerdo era que las elecciones se iban a realizar en el segundo semestre de este año. Pues si te pones a ver, 28 de julio ya es el inicio del segundo semestre, pero ¿qué ocurre? La tradición en nuestro país, y acoto que esto no está previsto en la ley, era que la elección presidencial se realizara
en los diciembres. En todos los diciembres era la tradición la elección presidencial. Ya con la reelección de Hugo Chávez en 2013 hay un antecedente de adelanto de elección que fue el 7 de octubre del 2012, perdón, 7 de octubre, cuando correspondía en diciembre. En 2018, que fue una elección no reconocida por la sociedad, por la comunidad internacional, también fue en mayo de ese año y ahora pues es en julio. Entonces, claro, esto le dio menos oportunidad a los factores de la oposición para organizarse. Justamente coincide con el cumpleaños del fallecido presidente Chávez, 28 de julio, y digamos que este contexto de polarización se da, pero no hay una polarización social, es decir, hay una polarización en cuanto a sectores políticos, en cuanto a preferencias políticas, pero creo que es muy importante remarcar que esa polarización social que existió durante el gobierno de Hugo Chávez, eso ya no está ocurriendo en Venezuela, es decir, si examinamos lo que son las comunidades populares, los estudios, grupos focales, cuantitativos, cualitativos que se han hecho, que han demostrado que la sociedad está despolarizada y no solo eso, sino que está a favor de un proceso de negociación y un proceso de conciliación entre las partes, por lo cual esta elección es fundamental en el sentido de que puede servir de motor, de catalizador para ese proceso de reconciliación, pero como bien tú señalabas, se impidió la participación de María Corina Machado, que fue la candidata electa en un proceso de primarias muy legítimo que ocurrió en octubre de 2023 con una amplísima participación. Más de 2,3 millones de venezolanos validaron esa candidatura y se violó el acuerdo de Barbados al no permitir que ella participara cuando el acuerdo era permitir que cada sector, gobierno y oposición, pudiera postular a quien ellos desearan. Bueno, durante los últimos 25 años, el gobierno de Venezuela ha estado controlado por el chavismo. El movimiento de inspiración socialista, que básicamente comenzó y hay que reconocerlo, con una elección democrática donde fue elegido Hugo Chávez en 1998, cuando murió él en 2013, pues fue Maduro quien le sucede en el gobierno. Y desde ahí comenzaron una serie de cuestionamientos a todo lo que representa la democracia en tu país. Y la pregunta lógica es, en estas elecciones, ¿qué está en juego? ¿Por qué hay tanta disputa por tener el poder? Bueno, creo que a partir del año 2013 hay una disminución en cuanto al favor popular del gobierno. Entonces, claro, esto le otorga pues menor legitimidad y mayor compromiso de la gobernabilidad. Claro, es muy importante señalar también que después de la muerte de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido oficial, sigue siendo el partido con mayor preferencia, mayor fortaleza y presencia en el país. Entonces creo que es necesario separar también lo que es el liderazgo de Maduro y lo que es el partido, que tiene una legitimidad importante en la sociedad. Entonces, en esta elección, las encuestas más confiables de mayor tradición en el país le han otorgado una ventaja considerable al candidato Edmundo González Urrutia, que fue el candidato que logró inscribir la plataforma unitaria minutos antes de que cerrara el proceso de postulaciones, al no poder inscribir ni a María Corina Machado ni a Corina Lloris, que había sido la candidata que ella había designado. Entonces, claro, esta elección también es diferente a las demás porque el oficialismo no ha partido con ventaja como en otras elecciones, sino que hoy, a 9 días de la elección, pues las encuestas señalan que hay una ventaja muy importante a favor del candidato de la plataforma unitaria. Yolani, tu micrófono está apagado, sí, Sí, para poder Ingrid, escuchar. creo que es interesante lo que nos dicen, bueno, porque los sondeos de opinión pública son herramientas para medir la preferencia de votos, pero sabemos que pueden cambiar en cualquier momento de acuerdo a esta cuenta regresiva para las elecciones. Que ha estado, por ejemplo,
en juego cuando hablamos de un proceso de reelección que se ha dado tanto en esta América Latina, que tanto esos procesos de reelección están incidiendo en ese descontento o poca ilusión del electorado en participar en elecciones. ¿Cómo han analizado esto? Porque en Centroamérica también ha sido un punto fundamental. Cada vez que se dan procesos de reelección, parece que la ciudadanía no se siente tan identificada con continuar con esos mismos candidatos. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, fíjate que en Venezuela hubo una reforma constitucional para aprobar la reelección indefinida. Entonces, claro, un presidente de la República se puede postular cuantas veces él desee. O sea, eso es legal en Venezuela y es necesario también aclararlo. Pero también estos estudios de opinión pública a lo largo de los años, no estoy hablando de esta coyuntura electoral, sino justamente a partir del año 2013 hay una constante que es el deseo de cambio. Es decir, las personas, y quiero hacer la aclaratoria, independientemente de que sean pertenecientes al oficialismo, a la oposición o independientes, todas te hablan de un deseo de cambio. Ahora bien, faltaría escudriñar más acerca de en qué consiste el cambio, pero sí es una aspiración popular que hay. Y también es importante señalar que el tema económico es un tema que golpea muchísimo a las familias de las comunidades populares porque en Venezuela la situación económica sigue siendo bastante comprometida para la mayoría de las clases desfavorecidas e incluso es el principal problema son los bajos sueldos fundamentalmente más que la carencia de servicios, más que la educación, más que la salud, es decir, por encima de cualquier problema social cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más le afecta, te dice la economía y le afecta también los bajos sueldos. Entonces creo que eso es un elemento fundamental también a examinar, pero creo que también es importante determinar que el venezolano en este momento 2024 está muy comprometido con la idea de la democracia como el mejor sistema de gobierno. Creo que eso es muy importante a la hora de tú pensar en qué es lo que contiene esa idea de cambio. Yo voy a sujetarme, Ingrid, de lo último que decías. Hablabas justamente del tema económico y como que ya es una década que la economía de tu país se desplomó y fue justamente esta una de las causas para que se pudiera dar una migración de venezolanos por todo el continente americano. Sin lugar a dudas, esto me hace reflexionar y pensar y a la vez consultarte cuáles son las promesas, cuáles son las propuestas que tienen los principales candidatos en relación a este tema. Bueno, fíjate que esta campaña electoral, a diferencia de campañas anteriores y de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, porque evidentemente tenemos muchos rasgos parecidos, no hay ni siquiera por parte del gobierno grandes promesas electorales. Es decir, no hay aquellas promesas estridentes que nosotros hemos visto en otros procesos electorales. El presidente Maduro, pues, se ha presentado también como el candidato del cambio y bueno, él está apostando de una manera importante a su electorado que siempre ha votado por el PSUV. Entonces, es una campaña que está muy orientada hacia las personas que ya han venido votando a lo largo de los años por el PSUV para ellos asegurarse de que están reteniendo esos votos. Entonces, claro, en el plano económico no hay unas grandes propuestas diferenciadas entre uno u otros candidatos. Por supuesto, el candidato opositor de la plataforma unitaria se refiere de una manera directa a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y también a examinar de alguna manera este modelo económico que justamente es a partir del año 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, que comienza a desplomarse la economía venezolana. Pero digamos que el centro de la campaña ha estado en esa idea de cambio y no está tan alimentada de propuestas radicales ni de uno ni del otro lado, porque tú podrías pensar que la oposición está hablando de privatización, de un capitalismo mucho más marcado. No, creo que hay un espíritu
justamente de que el Estado de igual manera va a tener que intervenir de una mayor manera en la economía para afrontar estas desigualdades sociales que están afectando sin lugar a dudas al venezolano. Queremos agradecer a la gente que nos está sintonizando en el espacio de Voces sobre la Mesa. Si acaba de toparse con esta transmisión en vivo o acaba de sintonizar su emisora a lo largo y ancho de esta América Latina, hoy estamos profundizando sobre el proceso electoral en Venezuela programado para el próximo 28 de julio. Y nos acompaña Ingrid Jiménez, politóloga, doctora, investigadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela y también es parte de la red de centros sociales de la CEPAL. Ingrid, ¿qué tanto también, porque esta pregunta siempre se nos hace en nuestros países, influyen, por ejemplo, posturas o intervenciones internacionales en los asuntos de Venezuela? De forma particular, las intenciones del gobierno estadounidense, que para nadie es desconocido, que tiene mucha injerencia en esta América Latina y el Caribe. ¿Esto cómo influye a lo interno de Venezuela? Bueno, con respecto al gobierno de los Estados Unidos, digamos que siempre se ha presentado por parte del oficialismo como un actor fundamental. Recordemos también que Venezuela ha estado sometida a un proceso de sanciones económicas y financieras que comenzaron durante el gobierno de Barack Obama, no durante el gobierno de Trump, como generalmente se cree. Entonces, esto también ha afectado seriamente la economía y también hay un reconocimiento tanto de opositores como de independientes, como de oficialistas, de el mal, el perjuicio que está haciendo las sanciones a la economía del país. Entonces, la comunidad internacional, pues sí, han habido varios procesos de negociación. Desde el año 2014 ha estado interviniendo de una manera directa. Antes, en el periodo 2004-2005, antes de que ocurriera el referéndum revocatorio para revocar el mandato a Hugo Chávez, estuvo muy presente la OEA. Pero digamos que en este momento, y recuerdo también de nuevo el acuerdo de octubre de Barbados, pues había un compromiso por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, México, Colombia y Países Bajos para ayudar en la negociación de este proceso democrático venezolano. Entonces, claro que la comunidad internacional ha tenido un rol fundamental y agregaría que en los últimos meses gobiernos progresistas como el de Luis Ignacio Lula da Silva y el de Gustavo Petro han tenido también mayor protagonismo sobre la coyuntura venezolana y yo lo veo con muy buenos ojos por cuanto ambos presidentes tienen la facilidad de poder conversar con ambos grupos, tanto con el gobierno como con la oposición. Creo que esto es un elemento fundamental que sin lugar a dudas contribuirá a la gobernabilidad del país porque es importante también. Ahorita estamos analizando todo el proceso electoral, pero ver también qué será Venezuela el 29 de julio, 30 de julio, 1 de agosto, qué va a pasar. Bueno, por lo que te escucho, por lo que leo en las encuestas, en los periódicos digitales, estas son las primeras elecciones venezolanas, creo yo, desde el punto de vista, en más de una década en que un candidato de la oposición tiene una posibilidad razonable para poder ganar esta contienda electoral. Y bueno, es ahí donde yo quisiera consultarte. ¿Consideras tú que habrá una votación justa y fiable? Sí, tienes toda la razón en lo que afirmas. Por primera vez en muchos años, la oposición se presenta a nivel de las encuestadoras confiables como la principal fuerza política del país. Ahora bien, otra cosa es ver cuál va a ser el desempeño de ambos electores el 28 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Depende muchísimo del grado de participación electoral del resultado. Nosotros hemos tenido votaciones muy elevadas, es una tradición del comportamiento electoral que el venezolano le otorga una importancia mayor a la elección, esa elección presidencial, presentándose menos participación en elecciones regionales y locales. Siempre ha estado por encima del 70%
y es lo que se espera y es lo que demuestran las encuestas en los últimos meses. Digamos que lo mínimo es más o menos como el 60-66% que se espera de participación. Ahora bien, este sistema automatizado es un sistema que es 100% confiable, creo que es importante decirlo, pero también en un ambiente como el venezolano, pues habrá que tomar en cuenta otras variables importantes del día de la elección, como justamente si efectivamente esa mayoría se va a expresar en votos, porque digamos que el gobierno, pues en este momento tiene una mayor organización electoral. Entonces, claro, creo que hay que ver cómo va a ser la movilización el día de la elección y bueno, una vez que se expresen esos resultados de esa votación popular, pues trabajar a favor de que sean legítimos y sean respetados por ambas partes, creo que es lo fundamental y por eso también creo que en este momento el escrutinio y el anuncio del ganador también va a ser muy importante el rol de la comunidad internacional. Lo que hemos presenciado en las últimas semanas, incluso días, son acusaciones. Por ejemplo, María Corina Machado, que hay atentados en contra de su seguridad, que le están imposibilitando movilizarse. Me sorprendió particularmente a Dalid e Ingrid unas declaraciones del presidente de Venezuela llamando al electorado a participar en las elecciones para evitar un derramamiento de sangre. ¿Se puede pensar en escenarios de violencia teniendo como antecedentes estos acontecimientos que anunciamos? Creo que nadie está apostando a la violencia. Estoy convencida de eso. Creo que el venezolano en este momento está organizado a favor de esa elección presidencial. Creo que la organización popular está es hacia la participación política electoral. Por lo tanto, no tengo elementos para decir que puede haber algún escenario de violencia. Hace algunos minutos, Yolani te consultaba la posible injerencia de otros países en lo que representa la política interna de Venezuela. Y claro, es inevitable preguntarte esto porque están en juego las reservas del petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, y claro, la continuidad de los acuerdos, de los tratados con China, con Rusia e Irán. Eh, ¿Cómo ves tú esta percepción vinculándola principalmente a la gente joven que optó por quedarse en Venezuela en cuenta de migrar? Disculpa, pero escuché entrecortada la pregunta, perdón. Sí, bueno, te contextualizaba un poco. Sabemos que la señal en tu país no siempre tiene las condiciones fluidas que en otros, pero bueno, voy a darte nuevamente la cuestionante. Te decía que tu país pues tiene las reservas más grandes de petróleo y que básicamente son las más grandes del planeta y que además hay intereses de Irán, China y por supuesto de Rusia para poder mantener esta continuidad de acuerdos y de tratados. La consulta era, ¿qué posición tienen en relación a este tema tan fuerte y tan sensible los jóvenes que van a poder participar en estas elecciones en tu país? Bueno, fíjate que es muy importante lo que estás tocando del tema de los jóvenes. Voy a empezar por la última parte de tu pregunta y es el hecho de que en esta elección, en 2024, hemos visto una movilización de los jóvenes a favor de la participación electoral. Hubo bastante entusiasmo con respecto a la inscripción, el registro electoral de los primeros votantes para poder ejercer su voto. Eso fue algo fundamental que vimos en meses anteriores y creo que hay una movilización a favor del voto por parte de los jóvenes. Esto es una diferencia con respecto a lo que fue la elección presidencial de 2018, la de 2013, porque es el segmento que más ha sido afectado por la migración y lo más grave es que hoy día aún está el mayor deseo de migración se encuentra entre los jóvenes entre 18 y 23 años.
Y con respecto a lo que señalas de la parte de la geopolítica, pues claro que sí hay un factor fundamental de esta parte geopolítica por lo que tú señalas, por la posición de Venezuela estratégica con respecto a sus recursos, pero creo que los acuerdos que ha firmado el gobierno venezolano con otros países, pues diferente a los Estados Unidos, que fue su socio económico fundamental en el pasado, el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, ha dicho él claramente que de ganar, pues no va a haber ningún salto brusco en cuanto a los acuerdos que ya han sido signados por parte del Estado venezolano y como que ha dado esa seguridad en tanto en su discurso desde el inicio, en tanto que no va a haber ni cambio brusco, como lo dije anteriormente, pero tampoco va a haber ningún tipo de persecución o retaliación contra miembros del gobierno o miembros del partido de gobierno. Entonces creo que eso también es un mensaje a la comunidad internacional acerca de la posibilidad de que incluso ganando la oposición se pueda mantener la gobernabilidad en el país. Bueno, Ingrid, yo quiero agradecerte de verdad porque nos has brindado un análisis sobrio, lejos de la euforia y los apasionamientos que están provocando tantos enfrentamientos en Venezuela, pero entendemos que también en otras partes de nuestra América Latina y el Caribe. Ya para cerrar en un minuto, ¿qué mensaje le darías, por ejemplo, a los latinoamericanos y las latinoamericanas que nos están viendo y escuchando? ¿Qué esperaría el pueblo venezolano de esta comunidad latinoamericana? Y por supuesto, a los ciudadanos venezolanos y las venezolanas para el próximo 28 de julio. Bueno, creo que hay claridad en cuanto al deseo de participar electoralmente que tenemos todos los venezolanos. Eso es importante, pues que el resto de los hermanos en América Latina pues sepan de nuestra vocación democrática, de nuestra voluntad democrática como pueblo. Y además es muy importante para mí el hecho de que hoy en día, pues el tema de la democracia en Venezuela sigue siendo un deseo y esta elección se ve como una oportunidad de cambio. Y bueno, ¿qué se espera de la comunidad internacional o del resto de los países de América Latina? Pues yo creo que seguir con atención el proceso, ver cómo se desarrolla y sobre todo colaborar para que el país mantenga su gobernabilidad y que los resultados puedan ser aceptados por ambas partes. Bueno, ha sido un gusto tenerla a Ingrid, Yolani. La verdad es que yo quisiera coincidir con mujeres así valientes que puedan expresar y escuchar su voz. Y es justamente lo que busca ALER, lo que buscan sus asociadas, sus afiliadas, el poder expresarse de forma libre, espontánea, sin censura previa y sin ningún tipo de condicionamiento. Un fuerte abrazo para ti, Yolani, y el reencuentro con más voces sobre la mesa la siguiente semana. Gracias. Gracias, La Ingrid. Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.